Isaac Newton descubrió la gravedad, inventó el cálculo, explicó el movimiento de los planetas, era el hombre más inteligente del mundo, y en 1720 perdió el equivalente a 3 millones de dólares modernos, en acciones de una compañía que no tenía negocios reales. Después de perder todo, Newton dijo: «Puedo calcular el movimiento de los astros, pero no la locura de los hombres». Esta es la historia de cómo el genio más grande de la historia fue destruido por algo que ninguna ecuación puede predecir: la irracionalidad humana. Para entender la tragedia, necesitas entender quién era Newton en 1720. No era el joven científico pobre que descubrió la gravedad bajo un manzano. Eso fue décadas atrás. En 1720, Newton tenía 77 años. Era uno de los hombres más respetados y ricos de Inglaterra. Su trayectoria: 1687. Publica Principia Mathematica, el libro más importante de la historia científica. Gravedad, leyes del movimiento, mecánica clásica. Cambió para siempre cómo entendemos el universo. 1696. El gobierno inglés lo nombra guardián de la Casa de la Moneda. Su trabajo: modernizar el sistema monetario de Inglaterra. Acabó con la falsificación de monedas. Reorganizó toda la producción monetaria. Tan bueno fue que en 1699 lo nombraron director de la Casa de la Moneda, un cargo vitalicio, con salario de 1.500 libras esterlinas anuales, enorme para la época. 1705. La reina Ana lo nombra Sir Isaac Newton, caballero del reino, el primer científico en recibir ese honor. En 1720, Newton era rico, respetado, famoso. Tenía ahorros considerables. Era parte del establishment financiero de Londres y tenía acceso a información privilegiada sobre la economía inglesa. Era exactamente el tipo de inversor sofisticado que debería haber visto la burbuja venir. No la vio. Para entender por qué Newton invirtió, necesitas entender el contexto. Inglaterra en 1720 estaba loca por la South Sea Company. ¿Qué era la South Sea Company? Una compañía creada en 1711. Supuestamente tenía el monopolio del comercio con Sudamérica. Oro, plata, especias de las colonias españolas. Era una historia perfecta. El problema: España controlaba Sudamérica y no quería comercio inglés. La compañía hacía casi nada. Cero comercio real. Pero en 1720 hicieron algo brillante y corrupto. Propusieron al gobierno inglés convertir la deuda nacional en acciones de la compañía. 51 millones de libras esterlinas de deuda pública, flecha, acciones de South Sea. Los tenedores de bonos del gobierno canjearían bonos por acciones. El gobierno quedaba limpio de deuda, y la compañía prometía que sus acciones subirían enormemente. El Parlamento aprobó el plan, sobornando a los políticos correctos, claro. Y la especulación comenzó. Febrero de 1720. Las acciones de South Sea valen 175 libras. Newton observa el mercado. Como el científico que es, analiza los datos. La compañía tiene poco comercio real. Los precios suben demasiado rápido. Newton compra una cantidad moderada de acciones. Cauteloso. Racional. Como siempre. Las semanas pasan. Las acciones siguen subiendo. Marzo. 330 libras. Abril. 400 libras. Mayo. 550 libras. Newton vende. Gana aproximadamente 7.000 libras. Una ganancia enorme. El equivalente a varios años de salario. Newton está satisfecho. Racionalmente, debería haber terminado ahí. Pero entonces comete el error que millones de inversores cometerán después de él.
Mira cómo las acciones siguen subiendo después de vender, y siente algo que ninguna ecuación puede capturar. FOMO. Junio de 1720. Las acciones de South Sea. 890 libras. Newton ve que ha perdido ganancias enormes al vender. Sus amigos, sus colegas, conocidos, todos hablando de cuánto dinero están haciendo. El barbero habla de South Sea. La gente en los cafés de Londres habla de South Sea. Los miembros del Parlamento, que habían sobornado para aprobar el esquema, también especulaban. Era imposible escapar. Y Newton, el hombre que había resistido la primera vez, cede. Invierte 20.000 libras esterlinas en South Sea Company. Una fortuna enorme. La mayoría de sus ahorros. El hombre que entendía la gravedad física no vio la gravedad financiera. ¿Por qué Newton cometió este error? Porque los mercados no funcionan con ecuaciones. Funcionan con psicología. Y la psicología humana tiene bugs que ningún genio puede parchear en sí mismo. El FOMO no distingue entre genios y personas comunes. La presión social no distingue. La ilusión de que esta vez es diferente no distingue. Newton era perfectamente racional en física. En finanzas era humano como todos. Agosto de 1720. Las acciones de South Sea alcanzan su máximo. 1.000 libras. Newton está invertido con 20.000 libras esterlinas. En papel tiene una fortuna. Pero algo empieza a cambiar. Los inversores más astutos, los que habían entrado temprano en enero, empiezan a vender silenciosamente. John Blunt, director de la compañía, vende sus propias acciones. Insider trading puro. Pero nadie lo sabe todavía. Y entonces aparece una grieta. El gobierno aprueba el Bubble Act en junio, que básicamente prohíbe otras compañías especulativas para proteger a South Sea. Irónicamente, esto asusta a los mercados. ¿Por qué necesitan protección legal si son tan buenos? Pequeñas ventas empiezan. Las ventas generan más ventas. El pánico se extiende silenciosamente. Septiembre de 1720. Las acciones caen de 1.000 a 700, luego a 500, luego a 300, luego a 150. Para diciembre, 100 libras. De 1.000 a 100 en 4 meses. Menos 90%. Newton, que había comprado a precios cercanos al máximo, lo pierde todo. 20.000 libras esterlinas evaporadas. El equivalente moderno. 3 millones de dólares. Una fortuna construida durante décadas de trabajo. Destruida en meses por una burbuja especulativa. Se dice que Newton fue tan traumatizado por la experiencia que prohibió mencionar South Sea en su presencia para el resto de su vida, y dejó la famosa frase: «Puedo calcular el movimiento de los astros, pero no la locura de los hombres». Es una de las citas financieras más importantes de la historia, porque viene del hombre más inteligente del mundo. Y admite algo que pocos genios admiten. Hay fuerzas que ninguna inteligencia puede predecir. Los mercados no son sistemas físicos, no obedecen leyes matemáticas perfectas. Están gobernados por emociones humanas: codicia, miedo, FOMO, esperanza, pánico. Y esas emociones pueden derrotar cualquier modelo, cualquier ecuación, cualquier inteligencia. La ironía perfecta. Newton pasó su vida descubriendo las leyes que gobiernan el universo físico, y fue destruido por las leyes que gobiernan el universo psicológico. Las leyes que aún hoy no entendemos completamente. Mientras Newton perdía todo, ¿qué pasó con los que diseñaron el esquema? John Blunt, el cerebro detrás de la South Sea Company, el hombre que había sobornado al Parlamento, que había creado la propaganda de oro en Sudamérica, que había vendido sus propias acciones en el pico mientras decía al público que compraran. Cuando el escándalo estalló,
Las investigaciones parlamentarias lo revelaron todo. Los sobornos, el insider trading, la corrupción masiva, las consecuencias. Los directores de la compañía fueron arrestados. Sus propiedades fueron confiscadas. Blunt fue expulsado del Parlamento. Quedó con solo 1.000 libras esterlinas de su fortuna millonaria. Algunos políticos involucrados fueron también expulsados. Pero para Newton y miles de inversores comunes, no había compensación. Y el dinero estaba perdido. Y los responsables, aunque castigados, no devolvieron lo que habían robado. La historia de Newton nos enseña algo que ningún libro de finanzas enseña tan bien. Lección 1. La inteligencia no te protege del FOMO. Newton era el hombre más inteligente del mundo. Y sintió FOMO. Si él lo sintió, tú lo sentirás también. La pregunta no es si lo sentirás. La pregunta es si actuarás sobre él. Lección 2. El primer instinto suele ser correcto. Newton vendió en mayo con 7.000 libras esterlinas de ganancia. Su primer instinto, cauteloso, racional, fue correcto. Pero la presión social lo hizo volver. Cuando tu análisis dice, sal, y el mercado dice, quédate, confía en tu análisis. Lección 3. No mires lo que perdiste. Al no entrar, Newton se lamentaba de haber perdido ganancias al vender. Eso lo llevó a reentrar en el pico. La ganancia que perdiste por no estar invertido no existe. Es dinero imaginario. No arriesgues dinero real por dinero imaginario. Lección 4. Cuando todos hablan de una inversión, es tarde. Cuando el barbero habla de South Sea, cuando los cafés de Londres hablan de South Sea, ya estás tarde. Los que ganaron entraron cuando nadie hablaba de ello. Los que perdieron entraron cuando todos hablaban de ello. Isaac Newton murió en 1727, 7 años después de perder su fortuna. Hasta el final de su vida, se negó a hablar de South Sea. La herida era demasiado profunda. El hombre que explicó cómo funciona el universo nunca pudo explicar por qué perdió todo su dinero. Porque hay 2 tipos de sistemas en este mundo. Los sistemas físicos, que obedecen leyes matemáticas perfectas, y los sistemas humanos, que obedecen emociones impredecibles. Newton era el maestro de los primeros, fue destruido por los segundos, y 300 años después, seguimos cometiendo los mismos errores que Newton, porque somos humanos. Y los humanos no aprendemos de la historia, solo de nuestros propios errores. En el próximo video, otro hombre que creyó ser más inteligente que el mercado, y casi destruyó el mundo con su arrogancia. Dale like, suscríbete, porque si Newton perdió todo, nadie está a salvo.